En los tiempos de Jesús, uno de los inventos tecnológicos más grandes no eran en realidad aparatos o herramientas, sino que eran actitudes o costumbres que como sociedad estaban apropiando o estaban practicando. Me refiero a que en un tiempo en Roma, la gran tecnología de repente no era un ábaco, o sea, que se pasaran moneditas de un lado al otro, sino que eran costumbres que ellos iban adoptando conforme iban adquiriendo conocimiento. Estoy hablando de que un día fue la última tecnología aprender a invertir en un negocio o poner un negocio. Una de las cosas de las que les estoy hablando que se puso de moda en Roma especialmente, que es que Roma era quien dictaba la moda en realidad en ese tiempo para el mundo. Una de esas costumbres tecnológicas más grandes que habían eran los baluartes. Los baluartes eran una columna que se ponían en una plaza y ahí se escribían los anuncios. Llegaba un hombre que era un heraldo y todos los días a las 3 y a las 10 ya se sabía, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde iba a llegar un heraldo e iba a leer todos los anuncios de ese baluarte. Era la última tecnología en el pueblo. Un hombre que se para y habla sobre los anuncios en el pueblo. ¿Pero por qué? Porque era tecnológico, porque las personas querían participar en eso. Por la forma en la que este hombre hablaba, era arte. Pero no solo la forma en la que este hombre hablaba, sino también por lo que decía. Daba anuncios interesantes, cosas que el pueblo quería saber. Imagínense, un día ustedes son un ciudadano romano y escuchan que Pompeyo está siendo asediado por su hermano del alma, no hermano de sangre, hermano del alma, fieles amigos, César, Julio César el mismo, que la amistad de dos grandes conquistadores, dueños de legiones, ha terminado. Y que ahora Pompeyo, que está sentado en la silla delante de todo el tribunal, está siendo asediado por Julio César, que está con una legión de soldados esperándole a las afueras de Roma para asesinarlo. Ustedes, como ciudadanos romanos, quieren saber eso, pero la única forma de saberlo era asistiendo a ese baluarte a las 10 y a las 3 y escuchar qué era lo que ese heraldo iba a decir. Era una práctica que todos estaban disfrutando, pero también era una práctica poderosa. Porque ahí es donde se sabía lo que las personas estaban haciendo. Quizás una práctica, no voy a juzgar porque no me voy a poner como aquellos que dicen, no, los tiempos de antes eran mejores, antes era todo más bonito, y los jóvenes ahora no saben apreciar nada. ¿Qué va? Todos los tiempos tienen sus cosas buenas y malas. El punto es que algo que contextualizado sería nuestra época de un evento tecnológico en el cual todos están, fue cuando empezamos a utilizar Hi-Fi, MySpace y después vino Facebook. No sé cuántos vivimos esa transición de que de repente había un Hi-Fi y uno podía publicarle una imagen a otro en una página. Y es algo así como el gran evento tecnológico. Yo personalmente me sentía como un programador de computadora poniendo una imagen, descargándola y poniéndola en un perfil de alguien más. Entonces todos querían estar ahí, todos querían saber qué era lo que estaba pasando. Y ahora ya no se diga el poder que tiene Facebook para controlar masas a través de la comunicación. El punto es, lo que para nosotros significan las redes sociales hoy, eso eran los heraldos en el ayer. Ese era el lugar donde las personas iban a informarse de todo lo que estaba sucediendo. Era esa plaza en ese baluarte. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando nosotros leemos la historia de hoy, nos va a parecer un poco extraño que un grupo de personas son capaces de alterar el evangelio por medio de la difamación. Y ustedes y yo, si nosotros nos detenemos a analizar, vamos a concluir cómo es posible que un rumor
pueda acabar con todo un ministerio y ponga la vida de personas en riesgo. Porque en ese momento, cualquier cosa que se dijera desde ese baluarte tenía mucho poder, mucha influencia. Así como hoy en día, cualquier cosa que ustedes y yo pongamos en nuestras redes sociales o que compartamos puede tener mucho poder y mucha influencia. Vidas de niñas, adolescentes se han arruinado porque hubo una foto que ellas no quisieron en una red social. Vidas de familias se han arruinado por algo que se leyó en una red social. Entonces, ese mismo poder era el que tenían los que se paraban en las plazas y expresaban algo nuevo en frente de ese baluarte, en frente de esa columna donde se posteaban anuncios. Entonces, están en la ciudad de, vamos a estudiar en realidad la ciudad de Tesalónica, pero en realidad la historia empieza en Filipos, o Filipos, como le quieran decir. Filipos, ya vamos a ver realmente dónde está la tilde. Entonces estaban ahí y evidentemente por la persecución tienen que irse. Entonces vamos a establecer 3 ciudades porque es importante que sepamos algunos detalles de estas 3 ciudades. Entonces, para ejemplificarlo, voy a necesitar de otra vez voluntarios porque se me hace un poco más fácil. Edu, yo sé que vos siempre me vas a apoyar, así que ponete aquí. Y Eric, solo porque esta vez no te dije Iván, ayúdame. Y Fer, venite. Entonces vos parate ahí viendo para allá, Eric viendo para allá y vos acá viendo para allá. Entonces, quiero ver. Sí, vos vas a ser la ciudad de Filipos, vos vas a ser la ciudad de Tesalónica y vos vas a ser la ciudad de Berea. Lo que nosotros vamos a estudiar gira alrededor de estas 2 ciudades, pero ¿por qué estamos empezando desde aquí? Porque Pablo inicia su segundo viaje misionero y nosotros recordamos a dónde fue. Fue a Listra, fue con Silas, recoge a Timoteo y después se va al siguiente lugar, que fue lo que estudiamos con Ricardo el sábado pasado. Y ahora lo encontramos en Filipos. Entonces, en Filipos, él decide partir hacia Tesalónica, pero este es el problema. Ninguna de las iglesias le había apoyado económicamente. Todos habían dejado tirado a Pablo. Entonces Pablo, cuando se movía de una ciudad a otra, él tenía que tomar la decisión de trabajar secularmente para sostener su ministerio y así poder los sábados ir y predicar. O sea, y al momento que les digo sostener su ministerio, no les estoy hablando de que pagaba una cuota de aire acondicionado, de luz, agua, etcétera, sino que de que con qué iba a pagar su comida. Algo tan simple como eso. Entonces la iglesia de Filipenses, vayan hacia Tesalonicenses capítulo 1, porfa. Vean lo que hace la iglesia de los filipenses, o la iglesia que estaba en Filipos. ¿Alguien ya leyó dónde está la tilde? ¿No? En Filip. Entonces es Filipos o Filipos. Filipos, ok. Entonces ya están en Tesalonicenses capítulo 1. Vayan unas páginas atrás de Colosenses y vayan hasta Filipenses capítulo 4 y vayan hasta el verso 15, 4:15, y escuchen cómo dice Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, lo dice con gran agradecimiento, que al principio de la predicación del evangelio, ¿a qué se refiere esto? Al principio del segundo viaje misionero, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Paren ahí. Entonces, encontramos a Pablo yendo de Filipos hacia Tesalónica
Pero la iglesia de Filipos nunca dejó de enviarle ayuda para sustentarlo. O sea, nunca dejó de enviarle ofrendas. Nunca dejaron de escribirle cartas y preguntarles: Pablo, ¿tenés para comer? ¿Tenés para vivir? ¿Dónde estás? Etcétera. Era importante que nosotros supiéramos eso. En Tesalónica sucede algo que es lo que nosotros vamos a estudiar hoy, pero estamos estudiando tantos nombres que siento que se está perdiendo algunos detalles muy importantes sobre las ciudades. La iglesia de Tesalónica, si bien es cierto, fue fundada en una ciudad griega, aún hoy tienen una fuerte influencia en los religiosos. Lastimosamente se perdieron algunas cosas de la verdad de Cristo y se quedaron más con la religión. Pero hoy ya no se llama Tesalónica, se llama Salónica. Espérenme. Sí, se llama Salónica. Escuchen esto, es la segunda ciudad más grande en Grecia. Cuando hagamos un viaje misionero a Grecia, vamos a visitar Salónica. La primera ciudad más grande de Grecia es Atenas. Entonces imagínense, esa ciudad Salónica compite con algo tan grande como Atenas. Escuchen esto, lleva 2000 años siendo de las ciudades más prósperas de Grecia. En esa ciudad Pablo estableció su ministerio, pero les decía este contexto porque la cantidad de dinero que había en esa ciudad era muchísima. Entonces, las organizaciones religiosas veían oportunidades monetarias en el dinero. Imagínense, aquí tenemos a Pablo, que ni siquiera tiene para comer, siendo alimentado por la iglesia de Filipos, en una de las ciudades más ricas de ese momento. Entonces él pasa las primeras 3 semanas en esa ciudad, y a lo que se dedica es que va a las sinagogas y empieza a predicar de Cristo. Todos los sábados iba a la sinagoga. Yo ya les he contado que es una sinagoga, era donde los judíos se reunían, era una especie de casa, no tenían un culto, sino que leían la Torá, leían la ley, y si había un rabí ahí que le explicara, entonces le explicaba. Pero si no, solo la leían 15, 20 minutos, cantaban un par de canciones, oraban y se iban. En el día de sábado, en el sábado, la costumbre era un poco diferente. Pasaban ahí casi todo el día alabando o leyendo. Las personas o estaban 2 horas o se estaban todo el día. Era algo así como un culto abierto, que a toda hora había algo sucediendo. El punto es que Pablo iba todos los sábados ahí durante 3 semanas, fue 3 sábados, pasó todo el día ahí explicándoles a los judíos de Cristo. Pero habían gentiles, y escuchen esto, personas de mucho dinero. El escritor Lucas, siendo un doctor, nos dejó esa pequeña pista de las personas que escuchaban, y dijo que habían nobles. Cuando el doctor Lucas habla sobre nobles, está diciendo que eran las personas más adineradas de todo el pueblo. En ese momento no había una monarquía impuesta como lo tenemos en lugares como España, como Inglaterra, sino que era un senado, eran apellidos muy famosos, personas muy adineradas que controlaban eso. Entonces, los nobles venían a ser algo así como las personas más adineradas, y dice el doctor Lucas, muchos nobles se convirtieron aquí, en la iglesia de Tesalónica, en esos 3 sábados. Y esos nobles empezaron a irse con Pablo. Ya no solo iban los sábados,
iban otros días también. Lo invitaban a su casa y ¿saben qué? Le daban de comer a Pablo, porque querían escuchar lo que estaba diciendo. Estos religiosos de Tesalónica, cuando escucharon eso, vayan hasta el verso, hoy vamos a Hechos capítulo 17, verso 5. Tomen en cuenta los detalles. Entonces, verso 5, los judíos que no creían, escuchen lo que pasa primero según Dr. Lucas, teniendo celos, paren ahí, teniendo celos ¿de qué? De que muchas personas adineradas que pertenecían a su comunidad religiosa se están yendo con Pablo, con la verdad. ¿Y qué hacen? Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Paren ahí. Entonces, estos judíos llenos de celos traen a todo un grupo de hombres malos y van a la plaza, se paran en el baluarte y empiezan a esparcir un rumor. Empiezan a esparcir un anuncio. Como heraldos empiezan a decirle al pueblo: un hombre llamado Pablo quiere alterar la ciudad, anda proclamando a un Jesús como rey, y también está dándole vuelta a nuestro mundo. Y vamos a eso en un momento. Entonces, como yo les conté lo que significaba decir algo en ese baluarte, la ciudad empezó a perseguir a Pablo, pero lo hicieron a través de Jasón. Pusieron la vida en peligro de Jasón. Entonces Pablo, apenas 4 semanas o menos de estar en Tesalónica, se va para Berea. Lastimosamente, la primera visita de Pablo en Tesalónica dura un mes y luego se tiene que ir a Berea. En Berea sucede lo mismo otra vez. Hoy Dr. Lucas no solo nos dice no pocos nobles, sino que Dr. Lucas en la información sobre Berea dice muchos más nobles se convirtieron. Y a través de eso, otra vez, llegaron los que estaban en Tesalónica a Berea a hacer lo mismo, a alborotar la ciudad. Bueno, démosle un aplauso a los 3 que me ayudaron a representar ciudades. Gracias por ese aplauso tan enérgico. Era un poco más fácil tener aquí 3 cosas o 3 personas que simbolizaron una ciudad. Muchas gracias. 3 personas, perdón. Bueno, primera de Tesalonicenses, vamos a leer algo. Es que después de haber aprendido esto, vamos a ver de una forma muy diferente la carta a Tesalonicenses. Vayan a capítulo 1, verso 5. Miren lo que dice ahí. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Paren ahí. Pablo se va a dedicar los primeros 4 capítulos de la primera carta a Tesalonicenses en explicar cómo llegaron ahí, qué hicieron ahí y por qué se fueron de ahí. Miren esto, vayan al capítulo 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no resultó vana, pues habiendo antes padecido ultrajos en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio. Entonces le dice, ustedes ya sabían que veníamos de Filipos. Está explicando cosas. Vayan al verso 8. Miren cómo explica esto de forma un poco más entendible. Tan grande es nuestro afecto por vosotros
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos por nosotros. Entonces les dice Pablo, nosotros hubiéramos querido morir por estar con ustedes, por cuánto les amamos. Y sigue en el capítulo 3 explicándoles las cosas que pasaron. Verso 6. Pero cuando Timoteo, en el verso 17 del capítulo 2 dice otra cosa muy buena. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Paren ahí. Entonces, en la primera carta a Tesalonicenses nosotros encontramos que Pablo pasa los primeros 4 capítulos recordando la historia de cómo él solo pudo estar 4 semanas ahí. Y les dice incluso, yo los amé tanto, deseaba tanto pasar con ustedes. Y después dice, después explica en el capítulo 3 que Timoteo fue el que se quedó mientras él lo esperaba en Atenas y después en Berea. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, podemos ver la carta de Primera de Tesalonicenses y entender un poco más. ¿Por qué pasó 4 capítulos explicándolo? Porque solo estuvo un mes con ellos y tenía que confirmar, tenía que clarificar qué era lo que había sucedido. Nosotros debemos de aprender a ver lo siguiente. El mundo religioso estaba dominado por personas amantes del dinero y amantes del materialismo. 3 persecuciones seguidas sufrió Pablo. Y en realidad casi todas las persecuciones giraron alrededor de lo mismo. Cuando sacó los demonios de una mujer que era bruja y ya no produjo dinero para sus amos, el mismo punto. El mundo religioso, lastimosamente, está dominado por personas que aman el dinero, que aman las cosas materiales. Y por eso persiguieron a Pablo, porque vieron una amenaza de su dinero. Yo no sé qué tanto El Salvador está lleno de personas religiosas que aman el dinero. Lo que sí me importa saber es cuánto yo amo el dinero, cuánto yo amo las cosas materiales, porque tuvieron la verdad frente a ellos, Jesús mismo frente a ellos. Luego Pablo explicándoles el Antiguo Testamento. Tantas cosas hermosas sucediendo frente a sus ojos, pero ellos solo veían una cosa: dinero. Solo podían pensar en una cosa: ¿cuántos bienes materiales voy a obtener? ¿O cuánto puedo llegar a invertir? Si ustedes y yo un día decidimos buscar el dinero más de lo que buscamos a Dios, ese día empezamos a perseguir el Evangelio. Ese día vamos a convertirnos en ese grupo religioso que persiguió a Pablo. Y
Déjenme decirles algo. Yo soy el escéptico más grande de todos los románticos que andan anunciando que el dinero no da felicidad. Incluso hace algunos jueves tuvimos esta plática con los jóvenes del colegio. Pero no se trata si da o no felicidad. Se trata si ustedes y yo lo amamos. La pregunta no es si da felicidad, porque puede ser que el dinero no dé felicidad, o puede ser que sí. Puede ser que solo sea una pregunta hecha para incautos y confundirlos. Lo que sí sé es que Dios me ha mandado a mí a ser un buen administrador de todo lo que tengo, de todo lo que me da. Sí sé que Dios me ha mandado a mí a no buscar ser ostentoso. Sí sé que Dios me ha mandado a mí a prepararme para darle algo a mi familia. Eso sí lo sé. Y sé, por sobre todas las cosas, que es lo que tenemos que saber, que el amor al dinero es el principio de todos los males. De absolutamente todos. Entonces, si algún día yo llego a caer en la patraña que envuelve a todos los incautos de estarme preguntando si el dinero da felicidad o no da felicidad, yo voy a decir y voy a responder: me importa muy poco si da o no felicidad. Lo que yo sé es que no lo voy a amar. No lo voy a buscar más de lo que busco a Cristo. Todo lo que tengo es por misericordia. Todo lo que he hecho es por misericordia. Y por eso amo a Cristo. Porque yo sé que todo lo que tengo es gracias a Él, no gracias al dinero. Esa posición nos va a alejar el resto de nuestra vida de convertirnos en esos religiosos que ustedes y yo tanto hemos criticado. Porque el que esté aquí sentado hoy y me diga que nunca ha criticado a un religioso por sus bienes materiales, entonces es mentiroso. Porque han sido muchos los que lo han hecho. Porque es cierto, son muchos los religiosos que buscan el ministerio en busca de dinero. Pero ¿qué importa lo que hagan ellos? Importa lo que hagamos nosotros. Importa qué tanto ustedes y yo amamos el dinero. Importa si ustedes creen que tienen valor o que su valor está en cuánto dinero tienen. Tremenda diferencia. Miren el verso, el capítulo 17, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Paren ahí. ¿Se imaginan si ustedes están en su trabajo, salón de clases, qué sé yo, donde pasan todos los días? Y están ahí con las personas que pasan todos los días y alguien les grita: este es miembro de los que trastornan al mundo. ¿Cómo se sentirían? Escuchen, la palabra trastornar que ocupa ahí el doctor Lucas en griego significa darle vuelta al mundo. Entonces, el doctor Lucas está registrando que lo que ellos dijeron es que estos le dan vuelta al mundo. Estos andan dándole vuelta a todo lo que se conoce. Y la palabra en español de trastornar significa agitar. Y un profesor incluso ocupa una referencia o una analogía para explicar esta palabra con: en realidad deberíamos de decir, están trastornando
un panal de abejas, un panal de abejas. Entonces él dice, cuando usted le pega un panal de abejas, lo que usted hace, ustedes ya sabían que era tartamudo, lo que usted hace es que está trastornando ese panal. Está agitándolo de tal forma que todo lo que está en ese panal está en un disturbio. Lo que crea es un disturbio. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que sucede en nuestra vida es que nuestro mundo se trastorna. La gente vive todos los días para ganar dinero. Trabajan todos los días para ganar dinero. Viene Jesús a nuestra vida y dejamos de vivir para eso y empezamos a vivir para que otros tengan salvación y vida eterna. Nuestro mundo se dio vuelta, se trastornó. Una de las cosas que sucede cuando aceptamos a Cristo que trastornan el mundo es cuando escuchamos que la santidad no es una opción. La santidad es un resultado de mi salvación. Hay muchos que de repente están en el camino al cristianismo y escuchan sobre la santidad, que ahora estamos apartados y somos exclusivos para Dios. Y pensamos, bueno, tengo la opción de escuchar esto o no, de hacer esto o no, de ir ahí o no. Tenemos la opción, pensamos, ya que me estoy haciendo cristiano, pero no, la santidad no es una opción, es el resultado de la salvación. Cuando yo soy salvo, nace en mí un deseo por la santidad, nace en mí un deseo por no querer volver a hacer lo que hice antes. Nace en mí algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque el panal de abejas que tenía en mi mente, vino alguien con un bate, le pegó, agitó todo lo que había ahí, movió toda nuestra vida, movió todo lo que alguna vez habíamos creído, y de repente somos personas totalmente diferentes. Porque se agitaron todas mis ideas, se agitaron todo lo que yo creía de la vida. Creía que ya no iba a tener oportunidad para seguir adelante, creía que iba a ser difícil esto, creí que iba a estar solo, creía tantas cosas, pero alguien vino y trastornó mi vida y su nombre es Jesús. Y el resultado de ese trastorno, el resultado de todas esas nuevas ideas, da a luz la santidad. Da a luz querer decir, yo no pertenezco a ese lugar. Yo no puedo formar parte de eso. Esa comunidad no es para mí, por la simple y sencilla razón que no aman a quien yo amo. Y eso es suficiente para mí. Yo ya no voy a preguntarme si escuchar eso es bueno o es malo. Yo ya no voy a preguntarme si darle me gusta a la foto de alguien en alguna red social, de un influencer, que realmente los nuevos influencers son pornografía. Ya no voy a debatir con quien está predicando sobre si debería o no seguir esos influencers. Yo digo, santidad es el resultado. Mi mundo se trastornó. No voy a seguir haciendo esas cosas. Voy a hacer todos esos influencers atrás. Voy a cambiar toda la forma en la que me he mantenido todo este tiempo. Y así cuando vengan puedan decir, hey, ahí viene el que es miembro de los que trastornan el mundo, y decir, sí, este mundo ama el dinero, yo amo a Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Yo soy parte de los que ama a Cristo. Verso 11, capítulo 17. Miren una de las diferencias entre Tesalónica y Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, más personas, ya les había dicho, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras,
para ver si estas cosas eran así. Lo que sucedió acá es que Pablo estaba predicando y todos estos nobles estaban así, miren, en silencio, solo escuchando. ¿Y saben qué hacían cuando se acababa el estudio? Se largaban a sus casas, agarraban sus notas de lo que había dicho Pablo, agarraban sus libros y se ponían a comparar. Escudriñando, o sea, investigando, reflexionando, meditando. Comparaban lo que decía Pablo, lo comparaban con la ley y pasaban gran rato así. ¿Y saben cuál fue el resultado de que ellos hicieran eso? Fueron completamente salvos. Déjenme decirles, ¿por qué ustedes sienten que Jesús no ha trastornado vuestro mundo? Porque no han leído. No me digan que esperan que con escucharme a mí su mundo se va a trastornar. Imagínense. Bueno, estoy hablando de Cristo y eso es suficiente, ¿eh? Es cierto. Pero ¿cuánto poder creen que hay de diferencia en que ustedes con sus ojos escudriñen la verdad versus a escucharme a mí? Vuestro mundo no se va a trastornar con escucharme a mí. Se va a trastornar con que regresen este día a su casa y vuelvan a leer por sí mismos Hechos 17. Y les voy a asegurar que cada día van a sentir como un panal de abejas se está agitando en sus mentes. Como todas las ideas que alguna vez tuvieron sobre este mundo, ahora son diferentes. Ahora tienen esperanza, tienen paz, tienen a Jesús adentro de ustedes, porque leyeron por sí mismos. De ahora en adelante voy a animarles y voy a recordarles que después de Icon vayan a leer lo que aquí estudiamos. Hechos 17. Léanlo al llegar a sus casas. Y si dicen, Carlos, yo no entiendo, yo tampoco. Por ahí se empieza. Pero ¿saben qué hacíamos cuando estábamos como en quinto grado y nos decían, suma 3 más 5? Nosotros nos quedamos, hey, ¿cómo se suma? Y de repente otro día nos dijeron 4 por 4. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo hago esa operación tan difícil? ¿Se recuerdan cuando éramos bebés? Y nos preguntábamos entre nosotros, ¿y vos ya sabes multiplicar? ¿Sí? Y veíamos al que sabía multiplicar como que si era de la NASA. Pero ¿saben qué hacíamos cuando no entendíamos? Íbamos donde alguien que nos explicara. Investigábamos. Poníamos más atención. Y ustedes, algunos dirán, Carlos, yo nunca hice eso. Bueno, esa es la razón por la cual ahora le pregunto cuánto es 8 por 7 y no me va a decir.
porque nunca investigó, nunca preguntó, nunca escudriñó. Entonces, si no entendemos la Biblia, si no entendemos lo que estamos aquí leyendo, entonces voy a escudriñar, voy a investigar. Pero vuestro mundo va a seguir tal y como está si ustedes nunca leen por sí mismos. Es mi oración que este día ustedes, al regresar a su casa, abran Hechos 17 y ustedes lean lo que hoy hablamos acá y se deleiten. Oremos.